el foro en conmemoración del Día Mundial del Agua, análisis de iniciativa 5161, que contiene el proyecto de ley para el aprovechamiento y manejo integral. La pregunta es para el doctor Otoniel Monterroso, director Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural. En este caso, la misma pregunta: aspectos positivos y negativos de la iniciativa de ley 5161, para lo cual, doctor, le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señor procurador y señora subprocuradora, compañeros de la mesa y público, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera atender esta pregunta analizando primero qué podríamos entender por gestión, una gestión integrada del recurso hídrico. ¿Cuáles podrían ser estas condiciones mínimas de una gestión adecuada? Aprovechando mi condición de académico, permítanme analizar primero qué es una cuenca. En la cuenca podemos hacer una serie de balance. Podemos estimar todas las entradas que tiene esta cuenca y estimar todas sus salidas. Y en términos, digamos, de una economía familiar o una economía, nosotros deberíamos gastarnos pues el recurso que tenemos disponible. Bajo esta idea, las entradas al sistema, lo que entra a una cuenca es lo que llueve, el agua que se quedó remanente del año pasado y lo que podamos extraer del agua subterránea. Estas son las únicas entradas a la cuenca. En algunas cuencas, por supuesto, uno trae el agua de otra cuenca, la entuba y la trae para acá, pero digamos que el tema sigue siendo que es el agua de lluvia la que provee las entradas. Las salidas naturales pueden ser la evapotranspiración, lo que por el calor se va otra vez a la atmósfera, las infiltraciones, lo que llueve baja a los mantos freáticos, lo que se queda en el suelo y todo lo que no se retiene se va a un río y termina en el mar. En Guatemala, los datos del balance hídrico indican que hoy en día ya hay cuencas que son deficitarias de agua. Las principales cuencas deficitarias de agua están en la zona metropolitana. Nosotros importamos agua de otras cuencas para poder alimentar, para poder suplir nuestra demanda de uso del agua. Las proyecciones de cambio climático estiman que dentro de los próximos 10 años, 15 años, no solo las cuencas del área metropolitana, sino las cuencas casi de todo el corredor seco van a ser cuencas deficitarias. Esto implica que van a tener que importar agua de algún lado. No sabemos de dónde, pero la crisis podría venir de ese lado. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar que una gestión adecuada del recurso hídrico debería tener por lo menos 3 condiciones. Estas condiciones son: primero, la legislación debería generar una institucionalidad que pueda determinar con precisión cuánto es el agua que entra al sistema. Y aquí coincidiríamos en que la ley debería tener un sistema de información preciso. Es decir, nosotros tenemos que saber en el año cuánta agua disponible vamos a tener. El segundo elemento que debería tener la ley es una institución que pueda priorizar los usos, en donde el consumo humano debería ser uno de los primeros. Es decir, la poca agua que caiga, lo primero que debería alimentar es el consumo humano. En segundo lugar, debería asegurar los procesos biológicos, porque si no asegura los procesos biológicos, el siguiente año va a llover menos o vamos a tener menos disponibilidad de agua y así sucesivamente. Entonces, el segundo es asegurar que otros tipos de vida tienen acceso al agua. Y podríamos decir que después de eso ya podríamos definir entre los usos productivos, de servicios, etc.
Entonces, la institucionalidad debería poder priorizar esos usos. La institucionalidad también debería tener posibilidades, entonces, de hacer cumplir eso, de poder determinar cuánto hay y cómo se va a usar año con año. No es hacer hoy el balance. Lo que tenemos hoy no va a ser lo mismo el próximo año. Este balance tiene que hacerse regularmente. El tercer elemento entonces es que la institucionalidad debe tener posibilidades de hacer cumplir. Y aquí hay varios subtemas. Por ejemplo, debe de asegurar una institucionalidad que respete los poderes locales. No queremos una institucionalidad que imponga la distribución, que imponga las priorizaciones. Lo que queremos es una institucionalidad que construya en el país y que por lo tanto respete lo local. Una institucionalidad también que tenga mecanismos de resolución de conflictos. Si se distribuyen los usos, bueno, y si yo no estoy de acuerdo, ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿Cómo resuelvo esa disputa? Entonces, la ley debería tener asegurado ese mecanismo de resolución de conflictos. La ley debería tener también asegurada una serie de penalizaciones. No estoy pensando yo en una macroinstitucionalidad que lo domine todo, no. Estoy pensando que la autoridad de la cuenca a lo mejor puede definir una cosa, pero la ley debería decir que si no se cumple lo que dice la autoridad, quién la va a penalizar, cómo la va a penalizar, etcétera. Es decir, ese elemento no solo es crear la institucionalidad de la cuenca, sino pensar en los mecanismos para hacer cumplir lo que de ahí se derive. Necesitamos también, por supuesto, generar los elementos para recuperar las fuentes de recarga del agua. Pero insisto, no estoy pensando en que lo haga una sola institucionalidad. Hay que generar una institucionalidad y después una serie de mecanismos que aseguren su viabilidad política y técnica. El escenario del agua nos pone ante una disyuntiva clave como país. Si nosotros no nos hemos puesto de acuerdo hasta ahorita en la problemática del país, quizá la hemos medio navegado. Pero el problema del agua nos impone hoy en día que la sociedad guatemalteca debemos llegar a acuerdos, debemos crear instituciones que sean capaces de generar gobernanza sobre el recurso. El gran reto que tenemos es que si no creamos una institucionalidad que sea capaz de hacer esto, vamos a morir. Si no tenemos agua, nos vamos a morir, no hay de otra. O nos adaptamos y generamos una institucionalidad que sea capaz de generar acuerdos, de generar coordinación, de priorizar el bien común, nos vamos a morir. Este es el reto de la ley y yo estaría de acuerdo con la opinión del doctor Yuri Melini en el sentido que a la ley, a la iniciativa de ley como está, le hace falta elementos que aseguren esas condiciones. Elementos de cuantificar cuánto entra, de priorizar usos y de generar una institucionalidad que genere una gobernanza del bien común. Muchas gracias.